La próxima tiene que ver exactamente con lo que estábamos hablando de Evelyn Vázquez. Yo era uno que no te soportaba y cuando tú dijiste lo que todo el mundo le quería decir a Evelyn Vázquez, le dije, ok, Jay tiene los pantalones en su sitio, pero ya me habías bloqueado en Twitter y no te lo podía decir. En ese momento, 2 o 3 gatos trataron de decir que el pueblo de Puerto Rico, cuando todos sabemos y leemos en las redes sociales, que todo el mundo estaba contigo. Ahora que el pueblo básicamente te dio la razón sacándola de la legislatura, ¿tú no te arrepientes un poquito de haber dado el brazo a torcer de la manera que la diste? Porque no fue como que, mira, mala mía más o menos, no fue como si tú hubieses tenido la culpa completamente cuando no era así. Lo que pasa es que yo no creo que fue el mejor momento de mi vida. O sea, yo entiendo perfectamente quien cree que yo reculé y di el brazo a torcer y me eché para atrás. Yo creo que yo pocas veces he hablado de este tema, así que muchachos de la teletrina ya saben. Esto es para ustedes. El punto es que, mira, hay muchas batallas en la vida que dar. Entonces, ¿para qué dar una que uno sabe que uno también cometió errores? O sea, uno sabe que uno no actuó bien, del todo bien. Yo no creo que yo dé mi brazo a torcer en un sentido, sí creo que en otro sentido, pues mira, yo hice lo correcto. No debe ser la discusión pública del país, yo decirle a ella, pero usted es una esto y yo soy, y ella decimos usted lo otro, o sea, eso no es lo correcto. Eso no debería ser nuestro tiempo del aire. También, hablando claro, es lo que da rating. Entonces, por un lado el pueblo dice que eso no es lo que debe haber, pero por otro lado es lo que al pueblo le gusta ver. Cierto. Son las locuras no de nuestro sistema. Pero yo creo que yo puedo hacer entretenimiento y hacer rating sin tener que llegar a eso. Y a la misma vez informar y llevar una estrategia de un mensaje para que el país a la misma vez pues llegue a la masa, llegue un mensaje de un cambio social que yo creo que es necesario. En ese momento yo no estaba haciendo el mejor cambio social, al contrario, estaba haciendo parte del problema y no parte de la solución, y por eso fue que cambié. Y dije lo que dije, y de hecho no me arrepiento, al contrario, creo que debí haber salido antes a decir lo que realmente yo quería decir, o lo que realmente yo creo que era lo correcto de decir. Y el tiempo, ok, yo creo que la gente, quizás si supiera todo lo que pasó alrededor, o sea, todo lo que salió después de ella, todas las investigaciones, de ahí me habían llegado por una fuente, que ahora no voy a entrar en detalles, pero una fuente muy cercana a ella. Y todo lo que yo dije, y yo tenía mucho más, o sea, de repente tú tienes un montón de información contra alguien que no puedes soltar, y bueno, pues ahí pues, ella llegó última hora, fue una buena estrategia de parte de ella, que menos mal que el pueblo vio que yo, y yo creo que también que quien me ve sabe que yo soy honesto, o sea, yo no estoy haciendo algo por los chavos que me ganan, o sea, yo lo hago porque realmente quiero tratar de aportar, y pues ahí pues se me fue la mano, me pedí disculpas y para adelante. Después de eso se ha dicho que ya tú no eres el mismo. Incluso se dice que debido a este incidente fue que se le cambió el nombre de La Furia a De Frente con Jay. Mucha gente dice, no, ya Jay no es el mismo, está más suavecito. ¿Qué tú tienes que decir al respecto? Ese comentario es válido, yo sé, mira, esto creo que para que se sepa, cuando yo creé el concepto de La Furia fue mucho antes de estar en televisión, incluso antes de estar en radio, fue en Upra Radio, en Arecibo. Allá pues, un amigo mío que era profesor entonces, fue el que dijo como que, vamos a ponerle La Furia, y de ahí en adelante salió La Furia. Y entonces empecé a hacer unos videos en YouTube que se llamaron así, eran bien contundentes, bien fuertes, precisamente para eso mismo, para llamar la atención. Desde ese momento ya tú eras un personaje. Bueno, sí, lo del personaje sé que me imagino que lo vamos a discutir ya mismo, pero... ¿Puedes discutir ahora mismo sí, de una vez, mira, yo creé el concepto de La Furia porque yo no soy un tipo gracioso. Entonces, tú tienes dos formas de entrar a los medios y a llevar un mensaje a una masa y a la misma vez tener trabajo, no estoy diciendo que no. Tú tienes dos alternativas, o eres muy gracioso y sabes llevar a la masa como tipo Bill Maher, que es un tipo que es profundo pero gracioso a la vez, o eres un tipo muy controversial y a la misma vez profundo, o por lo menos con un mensaje, ¿no? Y eso fue lo que yo intenté crear, y yo le llamé un personaje al asunto de La Furia, porque quien me conoce sabe que yo personalmente no soy una persona así. Pero obviamente yo tengo que entender que la gente que me está viendo no me conoce, no comparte conmigo, no duerme conmigo. O sea, los 3.5 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas no comparten conmigo. Así que, pues yo tenía que entender eso. Yo dije muchas veces al aire, mucho antes del asunto de Evelyn Vázquez, yo dije que era un personaje. E incluso yo escribí una columna completa de que era un personaje lo que yo hacía. Y lo expliqué punto por punto de por qué lo hacía. E incluso
Si van, creo que es el 27 de septiembre del año 2010 que yo escribo una columna donde explico por qué yo consideraba el asunto de personaje, y fue porque un señor escribió una carta al lector al Nuevo Día un domingo, y en esa carta al lector yo le contesto diciéndole, mire, él diciendo pues que no, la televisión no debe tener a alguien hablando hostilmente, como yo hablaba, etcétera, y yo le contesto diciendo, mire señor, o sea, usted tiene razón, claro que no debería existir, pero pues igual que no debería haber mujeres en traje de baño y no hombres en traje de baño simultáneamente, o sea que sean los dos, o igual que no debería haber esto y lo otro, pero para vender un producto pues hace eso, porque eso es lo que vende. Y si yo quiero llevar un mensaje, yo tengo que decir entre una de dos, o estar con los intelectuales en Torrimar o en el condado bebiendo champán, haciéndome el más intelectual, o llevarle una masa, un mensaje a un país que necesita un cambio social y que requiere alguien que se lo traduzca a un lenguaje de pueblo. Porque yo mismo muchas veces, en diversos círculos que me he estado rodeando, yo mismo muchas veces, a pesar de mi preparación académica, no estoy al tanto de, y esta gente tú lo ves, los high y llamados, o sea, yo quiero que el pueblo, hay que hablar un lenguaje de pueblo, el pueblo tiene que activarse. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo escribí muchas veces y entonces, pero yo no fui efectivo, o sea, yo no fui efectivo en hacerle entender a la gente lo que se trataba el llamado personaje. Y entonces, pues, por tanto, cuando surge el asunto este de Evelyn Vázquez, de la senadora, pues mucha gente dice que yo me saco de la manga eso del personaje, cuando ya mucho antes yo venía diciendo del personaje, e incluso lo de Evelyn Vázquez fue secundario. La primera vez que yo tuve una querella, de lo secundario no me refiero a que fue la segunda vez, la primera querella que hubo en mi contra, por la cual yo tuve que hablar y hablé del personaje, y en el Tribunal Supremo están los documentos, así que quien quiera saber esto, están los documentos allí oficiales en el Tribunal Supremo escritos por mí. Yo explico que era un personaje lo que yo estaba haciendo, y de hecho yo se lo digo a la comisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, así que ahí está, mucho antes de Evelyn Vázquez, de hecho 3 meses antes de pasar ese asunto, así que no era nada nuevo, yo lo había dicho muchas veces, pero entiendo perfectamente que obviamente pues no todo el mundo lo había visto, todo el mundo vio lo de Evelyn Vázquez porque todo salió, qué sé yo, 100.000 hits en YouTube, en la Comay, dando candela, en todos lados. Entonces pues obviamente la gente que no me conocía pues no sabe todo eso que yo he dicho ya al aire y lo había explicado antes. Así que a mí sí me hizo entender que la gente nunca comprendió el concepto. Yo no fui efectivo en llevarle el mensaje a la gente de que una cosa es la persona, otra cosa es el personaje. La gente está acostumbrada a que un personaje tenga una pava y hable extraño o se vista como el guitarreño. De hecho, y con esto termino, Leo Fernández fue la persona, antes de que pasara lo de Evelyn Vázquez y lo del Churchill, Leo Fernández III, el paparazzi, fue el que me dijo que la gente no iba a entender el concepto de que era un personaje, que porque la gente siempre está acostumbrada a que un personaje tiene algo que lo distingue. Y él me dijo que me vistiera de general del ejército y que yo tenía 3 balazos, los 3 balazos del general, y los 3 balazos eran mis noticias que yo discutía. Antes yo tenía las noticias que desatan la furia, eran 3 noticias, después se bajó 2 porque yo hablaba demasiado, entonces, igual que ahora, como se dan cuenta, pues entonces... y pues él me decía, no, Jane, la gente nunca va a entender eso, y no le hice caso, y él tenía razón, la gente no lo entendió. Yo tampoco no fui muy eficiente en llevarlo, y pues las consecuencias pues ya ustedes las ven.